estamos de vuelta y con esta musiquita que es característica para el tiempo de conversación. Vamos a saludar y dar la bienvenida a quienes se han integrado a la sintonía. A lo mejor despertaron un poquito más tarde hoy. Para todos los que están en casita, para los que están en sus lugares de trabajo también. Para todos la más cordial bienvenida. Pastor Boris, y vamos a saludar también a nuestro hermano Alberto González, nuestro hermano abogado, así que le tenemos con nosotros en este día. ¿Cómo está, hermano Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, hermana María Soledad. Estoy bien, gracias al Señor. ¡Qué bueno! Bien este nuevo día, contento y además se notó más lenta la ciudad hoy día. Estaba desierta la ciudad. Fíjese que igual venía harta gente en el metro. Yo me vengo en el metro hasta acá. Venía harta gente, pero se notó un poco en las calles, menos vehículos, ¿cierto? Eso. Así que debe haber harta gente también en sus casas disfrutando este día interferiado. Interferiados, tal cual. Pues. ¿Y cómo estará ahí en Puerto Montt? No le pregunté, pastor, ¿cómo están las calles de Puerto Montt? Las callecitas de acá. De Buenos Aires. No, de las Puerto Montt. Las calles de acá, de Puerto Montt está, sí, se nota menos flujo, obviamente, que en otros días. Y más encima nos ilumina un agradable sol a esta hora, porque ayer estuvo lloviendo, pero que caía. Así que capaz que llueve hoy día, pero a esta hora tenemos una linda iluminación con el sol que el Señor nos da. Así que damos gracias al Señor. Qué bueno tenerle, estimado, amado hermano Alberto, para seguir compartiendo. Mándenos un poco de sol. Hoy día acá está hoy día está nublado con frío. Y frío. Sí. De hecho, nos desapareció el Cerro San Cristóbal. Sí, no se ve. Alguien se lo llevó, por favor, devuélvanlo. Un día bastante agradable, pero hoy día es muy fría la mañana. Sí. Así es. Pero a mí me encantan estos días, sí. Hace bien. Los prefiero. Y nos falta lluvia. Eso. ¿Cierto? Nos falta agua, así que también mande agua, si se puede. Eso. Y un si par de baldes le enviaremos por allá. Y si no, escriba o mande fruta. Mande algo. Pero algo mande. Bueno. Nuestro tiempo de conversación ha sido muy bueno en los días viernes, hermano. Gracias, Alberto. Sí. Es lo que han expresado también nuestros hermanos. Y por cierto que ha despertado inquietud en la familia, en los papitos. Ha despertado inquietud de poder estar más atentos a lo que está pasando con los hijos. Y también yo creo que ha logrado el hecho, el conversar y conocer los jóvenes. Quizás para estar un poquito también, a ver cómo decirlo, que se forme conversación. Eso. ¿Qué es lo que nos hace falta en este tiempo? Eso, o sea, en la medida en que se cumpla eso, que los papás logremos conversar con nuestros hijos. A veces no es necesario tanto acomodo, tanta cosa previa. Hasta una fruta es una buena excusa para sentarse, ¿cierto?, con los hijos a tener un rato de conversación. Y lo importante que es, decíamos, ¿cierto?, en este tiempo, donde cada vez se conversa menos de cosas importantes, cada vez menos. Lo que se hace hoy día, ¿cierto?, y donde hemos puesto el énfasis es que nuestros hijos están viviendo una vida paralela a la nuestra y una vida por lo demás muy independiente en todas sus redes y sus plataformas y en contacto con sus grupos afines, pero se ha perdido la comunicación de la casa, se ha perdido el contacto papá-hijos, mamá-hijos y todos juntos, se ha perdido eso. Y a veces es como una añoranza. ¿Se acuerdan cuando las familias conversaban después del día domingo, se juntaban? La sobremesa. La sobremesa. Tal cual. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo, sobre todo, ¿cierto?, en las familias donde decimos que está el Señor presente. Una de las características es que nuestro Señor se sentaba a compartir con sus discípulos para transferir esta doctrina, esta enseñanza, esta palabra, porque además era un mandamiento, ¿cierto?, en el contexto judío. Nosotros hoy día estamos lejos de eso. La cultura judía era tan importante. Por supuesto.
la tradición oral, es decir, conocían la genealogía, pero nosotros conocemos hasta nuestros bisabuelos, quizás, algunos hasta el tatarabuelo, pero los judíos por la conversación que era obligatoria, pero no es mala, sino que era un privilegio el poder sentarse a los pies de los padres, de los abuelos, contaban la historia desde los inicios y se iba traspasando esta herencia oral de generación a generación, incluida la ley de Dios. Algo que lo que está hablando tiene tanto sentido, porque en esa transmisión de los valores, de las historias, del esfuerzo de los padres, también va incluida la experiencia que hemos tenido en Cristo, que los traspasan de los padres a los hijos. Y es tan hermoso, pastor, cuando uno empieza a encontrar, por ejemplo, si a nosotros, ¿cierto?, los hijos, nuestros padres, nos empiezan a entregar antecedentes o información, sobre todo en familias cristianas, de cómo eran nuestros abuelos, de cómo eran nuestras abuelas, nuestros antepasados, hay tanta riqueza allí también de parte del Señor, cómo ellos vivieron este evangelio, cómo vivieron esta palabra, y qué importante es entonces que vamos de alguna manera recuperando eso, que vamos construyendo. En el tema que nosotros hemos venido tratando, ¿cierto?, lo hemos abordado en el contexto de qué pasa hoy día con nuestros jóvenes. ¿Por qué existe esta brecha, este distanciamiento entre nuestros hijos y nosotros, sus padres? ¿Qué está ocurriendo también en nuestras congregaciones? ¿Dónde ellos se reúnen? ¿Qué palabra comparten? ¿Cuáles son sus conversaciones, sus intereses? ¿Cómo vamos a saber si no nos enfocamos, ¿cierto?, en interesarnos, en buscar, en indagar? Decíamos las semanas anteriores el contexto social que vivimos nosotros de esta posmodernidad, donde todo se desarrolla de manera tan distinta a como cuando nosotros fuimos adolescentes y jóvenes. ¿De qué manera vamos a entender y cómo vamos a lograr este acercamiento si nosotros somos pasivos, tenemos una conducta, ¿cierto?, pasiva, muchas veces desinteresada por aquello que están viviendo nuestros hijos? Y la problemática que hoy día les afecta, fíjese que no es distinta a otras épocas. Nosotros podríamos, ¿cierto?, examinar los contextos sociales, las realidades sociales del hombre hoy día, pero finalmente la conclusión es que la pobreza del corazón del hombre, la pobreza espiritual del hombre es la misma desde que el hombre es tal. Es la misma, no hay diferencia alguna. Por lo tanto, la solución a esa problemática, la solución a ese problema también es la misma y está presentada allí en las Escrituras como el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo para la vida de nosotros los hombres. Mientras no veamos eso como una realidad fáctica, como una realidad objetiva, hoy, en esta sociedad moderna, posmoderna, como sea, mientras no veamos eso, la verdad es que podremos invertir horas examinando distintas situaciones, distintos contextos, distintas realidades, desconociendo que muchas veces las respuestas para todas estas inquietudes, estas problemáticas, han estado siempre al alcance de la mano. Pero no lo hemos hecho porque, tal como decíamos, ¿cierto?, demanda un trabajo. Tenemos que estar ahí, hay que estar en la vida presente, hay que dejar, como decíamos, ¿cierto?, otras cuestiones, otros asuntos, otros intereses, para volcarnos a aquello que verdaderamente interesa en lo que tiene que ver con la construcción del reino de los cielos en la vida de nuestras casas, en la vida de nuestras familias y en la vida también de nuestros hijos. Bueno, fue una de las, creo que fue uno de los mensajes que se compartió más el viernes pasado, ¿te acuerdas, pastor? De incluso unos testimonios de hermanas que ellos decían que en algún momento tuvieron que tomar una decisión como matrimonio, como familia, y fue el hecho de dejar de lado tanto trabajo para para obtener cosas y poder volcarse, especialmente en este caso la mamá,
que habiendo estudiado, habiéndose preparado profesionalmente, pero era necesario quedarse en casa. Ahora, se entiende también en el contexto que estamos viviendo hoy que para muchas familias esto es imposible que se pueda llevar a cabo, pero en la medida que se pueda, sí. Ahora, ¿por qué uno ahí podría, cierto, preguntarse por qué es imposible? Porque muchas veces, ¿cierto?, no es que haya sido siempre imposible, sino es que se ha vuelto imposible porque el nivel de obligaciones económicas que tenemos hoy día no hace posible que uno, cierto, de los padres, sea el padre o la madre, se quede permanentemente al cuidado de los hijos. Nos sobrepasan largamente las obligaciones económicas por este estándar, este nivel de vida, y por lo tanto, entonces, ahí sí que se nos vuelve un problema, se nos vuelve una imposibilidad esto de abandonar. Pero si hiciéramos el ejercicio en reversa, o el esfuerzo más bien, en reversa, en tratar, cierto, de acomodar nuestra realidad económica y social a la posibilidad de que solamente uno tenga que trabajar para que de esa manera... Es difícil, ¿cierto? Es complejo y además uno podría decir hasta es contrario a la prédica económica y social, al modelo económico y social de este tiempo. Es absolutamente contrario. Pero nosotros, por los viernes, generalmente hablamos cosas contrarias. Así que... Es contrario usted, le vamos a cambiar el apellido. No debiera haber tanto problema en eso. Pastor. Bueno, nadar contra la corriente de este mundo es todo un desafío. Sí. El cristianismo es contracorriente, absolutamente. Desde su inicio fue contra los preceptos, la cosmovisión que tenía el mundo pagano, que tenía Roma, que tenía Grecia, que tenía incluso el mismo judaísmo, sin el entendimiento del Mesías como encarnado en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vamos contra la corriente y nos cuesta, porque muchos de nosotros estamos influenciados y tenemos que sacudirnos estas influencias para que nuestra conducta práctica sea bíblica, que nuestra cosmovisión, nuestra visión de este mundo sea bíblica, que eso es lo que nos mande, pero hay una influencia que es imposible negar y tenemos que luchar contra esto. Es muy, muy complejo, muy difícil, porque además desde nuestra mirada, ¿cierto?, de la Escritura, de la palabra, nuestra mirada de la fe, decíamos esto: ¿qué propósito tiene Dios para la vida de nuestros hijos? Más allá, eso va más allá del contexto social. ¿Qué propósito tiene Dios para la vida de nuestros hijos en este tiempo? Y es algo en que los padres, ¿cierto?, debiéramos ocuparnos, saber, conocer, indagar delante del Señor primeramente, para saber, ¿cierto?, hacia dónde tenemos que encaminar a nuestros hijos, cómo ayudarlos a avanzar, a alcanzar esta realización espiritual, más que la realización material, más que la realización en lo profesional, más que alcance mérito, que sin duda es valioso. Todos los padres queremos que nuestros hijos, ¿cierto?, sean meritorios también en el plano académico. Pero lo hemos dicho antes, ¿qué sacamos, cierto?, con tener grandes profesionales o connotados profesionales o destacados en nuestra familia, si el corazón de ellos va a estar lejos del Señor? Habremos sin duda hecho un trabajo valorable en este aspecto, pero muy pobre. Y cuando tengamos que presentarnos delante del Señor para responder por aquella cierta tarea que nos ha sido delegada en la formación de nuestros hijos, no sé qué explicación adecuada podremos entregarle a Él por haber sencillamente fallado en esta tarea que nos fue encomendada. Hay harto que decir sobre eso.
si nosotros, ¿cierto?, pudiéramos remontarnos al Génesis, al origen, al comienzo de las Escrituras, allí citando, ¿cierto?, el libro del mismo nombre, Génesis, la historia que relata acerca de Caín y Abel. Caín, un labrador, dice la Escritura, un labrador de la tierra, que representaba justamente aquello que nosotros vemos hoy día con nuestros ojos, que está ante nosotros, ¿cierto?, un materialismo exacerbado, un bienestar económico por sobre todos los demás bienestares del hombre, alcanzar una posición, alcanzar un lugar. Hoy día también nosotros muchas veces somos labradores de la tierra, más que pastores de ovejas. Porque en cierta medida fue un mensaje que también entró a la iglesia. La sociedad, ¿verdad? Claro, y entró. O sea, hoy día, de hecho, ¿cierto?, se examina la doctrina que enseña acerca del bienestar material en nuestras congregaciones. Entonces, si eso está instalado también en las iglesias, uno podría pensar que es correcto, ¿verdad? Porque si claro, estamos... en el fondo queríamos alcanzar los mismos estándares, los mismos niveles, decíamos, no, porque ellos sí, porque nosotros no. Entonces se comenzó a hablar acerca mucho de materialismo también. ¿Cuánto de nosotros, cierto? O sea, ¿cuánto somos nosotros mismos responsables de la realidad que están viviendo hoy día nuestros jóvenes? Por no haber tenido, ¿cierto?, esta vocación de padre, vocación de madre en el Señor para contribuir a mostrarles a ellos esta palabra, esta escritura. Entonces muchas veces terminamos siendo labradores de la tierra en cuanto al trabajo, y uno ahí, cierto, puede preguntarse con justa razón, ¿qué ofrenda, qué fruto traerán nuestros hijos ante el Señor? Los hijos, estamos hablando, ¿cierto?, de los hijos de cristianos, de los hijos de hermanos. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué fruto es el que van a traer nuestros hijos? ¿Qué ofrenda? ¿Cómo se van a presentar ellos delante del Señor? Cuando nosotros, ¿cierto?, sus padres, o hemos dicho, ¿cierto?, hemos incorporado en este proceso a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, a las tías que tienen al cuidado a niños, a jóvenes, a adolescentes. ¿Con qué se van a presentar si de alguna manera nosotros hemos quedado al debe en enseñanza, en mostrar e incluso en testimonio? Lo decíamos, ¿se acuerda? Los jóvenes, los adolescentes están mirando aunque nosotros no creamos. Sí, sí. Pero ellos están atentos para tomar nota de cómo es nuestro hablar, cómo son nuestras actitudes, cómo resolvemos determinadas situaciones, por qué lo hicimos de tal o cual manera. Sepa que aunque ellos no le digan nada, pero usted está siendo un modelo, un espejo en el cual todos los días ellos van modelando también su propia vida. Y si nosotros no hemos sido capaces de mostrar, bueno, pidamos ayuda al Señor primeramente, examinemos con mayor rigor la Escritura para que tengamos entonces esta riqueza que viene por medio de la palabra para mostrarle a ellos acerca de las verdades escriturales. Es un trabajo, lo hemos dicho, que no cesa, que no es de un día, que no es de un ratito, que no es solamente del fin de semana. A veces uno dice, ya va a llegar el fin de semana para que estemos juntos. Pero no es solo del fin de semana. Es del día a día. El Deuteronomio, ¿cierto? Lo hemos repetido en varias oportunidades. Dice, se las repetirás no el día domingo, ni el fin de semana, ni cuando... No, dice todos los días. Todos los días. Y empieza a dar ejemplos. Pues entonces, andando, ¿cierto?, en el camino, saliendo de tu casa, las pegarás en los dinteles, en las puertas, bueno, en todas partes. O sea, es un trabajo con los hijos que no da tregua, es un trabajo sin descanso, y donde uno, para poder cumplir con este propósito eterno, ¿cierto?, necesita necesariamente la ayuda de parte del Señor. No hay otra forma. Escuchaba de algunos maestros respecto a este tema,
que muchas veces decimos lo que se necesita es tiempo de calidad y como que se pone el acento en el tiempo de calidad. Sin embargo, escuchaba que si bien es cierto que importante es maximizar los tiempos, pero en la educación de los hijos la cantidad también es muy importante. El pasar tiempo con ellos, no solamente calidad, que debe ser, pero también cantidad. ¿Por qué? Porque gran parte del día están en los estudios, con sus amigos, o están conectados, pero ¿cuánta cantidad, cuánto tiempo se está pasando con los hijos, compartiendo con ellos? Después llegan vacaciones, decimos va a ser un tiempo de estar en familia. No siempre es real. No, porque los hijos crecen, ya son adolescentes y quieren pasarlo con sus amigos, con su familia, pero no con los padres o entre hermanos. Por lo tanto, esto de tiempo de calidad es verdad, pero la cantidad no hay que descuidarla. Es tan importante eso, pastor, porque fíjese usted que cuando más necesitan nuestros hijos es probablemente cuando menos estamos. Y eso marca la vida de un hijo. ¿Por qué razón? Porque en esta etapa que nosotros hemos estado examinando ya por varios viernes, que es la etapa de la adolescencia y la juventud, el camino que ellos ya han recorrido es de varios años. Y por lo tanto, instalar verdades de parte del Señor en su vida cuando no lo hicimos desde pequeños en ese uso del tiempo al que usted hacía referencia, no es que sea imposible, porque para el Señor, ¿cierto?, no hay absolutamente nada que sea imposible, pero ciertamente será más complejo, más difícil. La tarea será más ardua y nosotros como padres tenemos que asumir esa condición. Aquello que no hemos hecho, aquello que no hemos comunicado, aquello que no hemos transmitido, ese tiempo que hemos destinado a otras cosas, porque muchas veces decimos, ¿cierto?, no hay tiempo. Entonces el Eclesiastés sería un error, porque dice claramente que todo tiene su tiempo. El problema entonces es la organización. El problema son los intereses. ¿A qué estamos destinando mayor cantidad de tiempo en esta semana, en estos días? A veces uno dice, tuvimos tiempo para la televisión. Y en muchos hogares hoy día eso es así. Mucho tiempo destinado a la televisión. Cuando la prioridad, cuando la importancia, lo inminente, la urgencia, es el tiempo con nuestros hijos, el tiempo con ellos. Y procurar cada día más una mayor cuota de tiempo. No dejarlos, porque a veces uno dice, bueno, dejémoslos si ya están grandes. Sí, pero no perdamos ese vínculo. Están grandes y cuando son niños decimos que están muy chicos. Claro, y a veces nosotros nos quedamos tranquilos, ¿cierto? Cuando les vemos a ellos que están entretenidos en sus juguetes o en sus equipos o en sus aparatos electrónicos, decimos, uy, está tranquilito. Sí, pero no está teniendo la injerencia, la participación, la intervención de su padre o de su madre. O sea, el niño está tranquilo porque está dedicado a otras tareas, pero no estamos con ellos. Entonces, qué importante. ¿Sabe por qué esto cobra tanto o más valor? Por lo que decíamos nosotros al comenzar. El perfil del joven actual, porque eso es lo que hemos estado examinando, ¿cierto? El perfil del joven actual es el mismo perfil del ser humano descrito en las Escrituras que vive su vida lejos de Dios. Más allá de lo que podamos examinar como factores externos, como la sociedad, la edad en la cual estamos viviendo, los tiempos, más allá de eso, el hombre lejos de Dios. Ese es el perfil hoy día de nuestros jóvenes, de nuestros niños, incluso de nosotros mismos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos participar
en esta reversión, en que eso no sé, ese diagnóstico que ha hecho la Escritura, ¿cierto? Allí en el libro del Génesis, cuando dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínese el diagnóstico que tenemos allí. Luego dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, el intento del corazón del hombre. Esto ya está diagnosticado en los principios de la historia. Nosotros, claro, podríamos agregar otros elementos y examinar el comportamiento de las sociedades y del desarrollo de la historia de la humanidad, pero esto no cambia. El corazón se mantiene igual. Se mantiene, el corazón es el mismo. Claro. Por lo tanto, en este tiempo, año 2019, la problemática de nuestros jóvenes es exactamente la misma. Y eso quiere decir, pastor. Sí. No, termina eso. Eso quiere decir que el remedio es el mismo. Justamente la Escritura dice que si hay algo engañoso, es el corazón. Es el corazón. Sí. Pero agrega, y perverso. Ahora, esa palabra es muy fea, ¿no? Pero ¿qué significa perverso? La perversidad es tomar algo que es sano, bueno, de bendición, y darle un uso, transformarlo en algo nocivo, en algo destructivo. O sea, cualquier cosa que se pervierte, en su origen, era algo bueno. Hoy día se habla de la perversión sexual, pero la sexualidad dada por Dios es bendita y santa. Pero cuando se pervierte, o sea, todo lo que se pervierte, y el corazón humano, como está contaminado por el pecado, la tendencia es a pervertir todo. Nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestro trabajo, todo se pervierte, siendo que el trabajo es una bendición. Dios nos mandó a trabajar. Hay gente que todavía tiene la concepción de que es maldición trabajar. No, es una bendición. Dios trabajó, lo primero que le entregó al ser humano, el trabajo. Por lo tanto, pero cuando eso se pervierte, se pierde la raíz de los principios bíblicos. Por lo tanto, la educación de los hijos que están en formación, no porque ellos sean malos porque los padres quieran que sean malos, no, porque el corazón humano tiene este problema de pecado y deben ser guiados en Cristo continuamente. Y los que ya somos grandes, lo mismo. Por eso que el Señor nos dejó su Espíritu. Porque si nos descuidamos 1 centímetro, como dice el libro de Eclesiastés, que una locura de un momento es como una mosca que cae en el perfume del perfumista. Una locura. O sea, podemos tener una vida muy, muy buena, muy santa, pero basta una locura para echar a perder todo. Por lo tanto, la formación se requiere continuamente estar guiando, enseñando, corrigiendo y amando, por supuesto. Usted ha hecho referencia a algo que es tremendamente importante que nosotros notemos. Cuando se habla de perversión, nosotros inmediatamente, ¿cierto?, por una condición natural del término, nosotros en nuestra mente vemos algo caótico, algo realmente perverso, algo descompuesto, algo podrido. Hoy día, en este tiempo, las fuerzas del mal, por presentarlo, ¿cierto?, de esta manera, el enemigo ha hecho un trabajo de joyería. ¿En qué sentido? Hoy día, a propósito del perfume, ¿cierto?, que dice el pastor, se perfuma el pecado. Se perfuma. De manera tal que a la vista, al olfato de nuestros hijos, sea atractivo. ¿Por qué razón? ¿Quién podría pensar, cierto?, que el desarrollo tecnológico, el avance de la ciencia, como se presenta hoy día, ¿quién podría pensar que pueda haber perversión en eso?
¿Quién podría pensar que en las relaciones de nuestros hijos, a través de las distintas plataformas, ¿cierto?, haya perversión en eso? Porque si todo, ¿cierto?, avance científico, se entiende que es bueno. Estamos en una era, hemos dicho, ¿cierto?, hemos pasado del modernismo al posmodernismo, pero en el desarrollo científico estamos en una era que avanza. ¿Y quién podría catalogar eso como malo? Mayores descubrimientos, mayor avance de la ciencia, pero allí hay perfume, también de pecado, cuando todos esos medios son utilizados por estas fuerzas del mal para destruir la vida de nuestros hijos. Y allí es donde nosotros, ¿cierto?, de alguna manera no advertimos estas cosas a tiempo. Conversábamos, ¿cierto?, la semana anterior acerca de los juegos en los que han entrado nuestros hijos y decíamos, ¿cómo no van a entrar si son tan atractivos, incluso en su presentación gráfica? Allí en la pantalla, los colores, la interactividad que se produce con el juego. ¿Cómo no van a ser secuestrados nuestros hijos por estos medios? Entonces, cuando hablamos de perversión, uno debiera también incorporar en este análisis estas cosas más sutiles, estas cosas más de detalle, más de cuidado. Hoy día, ¿cierto?, la sociedad, el atractivo de la sociedad en todo lo que tiene que ver con aspectos comerciales, hay perversión también en eso. Así es. Es más, usted lo decía, hermana María Soledad, cómo esto ha ido permeando también doctrinas, conductas, planteamientos de fe. Por Dios, qué cuidado hay que tener para no alejarnos de aquello que ha sido puesto, que está presentado como la palabra verdadera, para que en un constructo humano, ¿cierto?, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Las realidades del hombre hoy día muchas veces son perfumadas para que nosotros no podamos advertir este gen de maldad, esta semilla de maldad, se me iba a decir. Este gen de maldad que existe. Que el príncipe de este mundo, dice el apóstol Pablo, pero porque ha cegado, dice el entendimiento. Entonces, ¿cómo de alguna manera nosotros nos asistimos por el Espíritu, ¿cierto?, del Señor, tal como lo citaba el pastor, para reconocer, para que tengamos, ¿cierto?, el olfato afinado, la vista afinada, el oído afinado, para poder encontrar la perversión en aquellas cuestiones sutiles que están pasando hoy día delante de nuestros ojos, en los juegos, en la televisión, en las amistades, en las conversaciones, en las palabras que usan nuestros hijos, dónde están yendo, con qué se están juntando, qué enseñanza están recibiendo. Muchas veces nosotros recibimos de todo, sin examinar, y ahí sí que nos perdemos ante otro principio escritural donde todo debiéramos examinarlo, absolutamente todo, para retener aquello que sea conforme a la verdad de Cristo primeramente y que tenga que ver, ¿cierto?, con aquellas cosas espirituales y celestiales a las cuales nosotros estamos llamados. Sí. Bueno, y tal como usted lo decía, hermano Alberto, este corazón que es engañoso, que es perverso, no lo cambia ninguna ley humana. O sea, porque cada vez aparece toda la ley tanto. Pasó esta otra cosa, bueno, entonces vamos a crear la ley para esto también. Y ley para todo. Ley para todo. Y el ser humano continúa en su perversión. Decíamos, pues Chile es uno de los países donde más normativas existen. O sea, pasó esto, una ley. Claro. Está pasando esto otro, otra ley. Y listo. Y nos llenamos de leyes
pensando, ¿cierto?, que de alguna manera esas leyes van a canalizar la necesidad de nuestros hijos. En cierto aspecto sí, cuando tiene que ver con regular situaciones que responden más bien a desvíos. Y en eso, claro, el mundo, ¿cierto?, dicta sus normas, dicta sus leyes porque necesita vivir de tal o cual manera. Pero si nosotros ponemos la esperanza, la confianza en que, ¿se acuerda cuando decíamos, no, tiene que haber una ley, ¿cierto?, para que prohíba el aborto? Tiene que haber una ley para que estos niños, ¿cierto?, que están teniendo conductas sexuales desorientadas, se ordenen. Pero nosotros también decíamos, tenemos la Escritura. Nuestra confianza no puede estar puesta en normas humanas de ninguna especie. Si no examinamos el contexto de las Escrituras, para qué han sido puestas, vamos a volver siempre a lo mismo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La adolescencia, ¿cierto? Lo dice el Eclesiastés, la adolescencia, la juventud, el corazón lleno de enojo, la carne orientada al mal. Dice, adolescencia y juventud son vanidad. Y da consejos para los jóvenes de hoy. Alégrate, dice, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Hoy día a lo mejor hay algún joven, alguna señorita, algún muchacho que esté sintonizando la radio, porque como es un día, ¿cierto?, donde ellos no van al colegio, pudiera ser, esta palabra es para ti, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. O sea, ¿por qué hace énfasis? ¿Será que nosotros cuando somos jóvenes y adolescentes nos enojamos demasiado? Y aparta de tu carne el mal. ¿Y por qué nos enojamos? O sea, ¿qué nos hace enojar? Nos hace, bueno, nos hizo enojar. Bueno, está bien, bienvenida, nos hace enojar. ¿Pero por qué causa? Y aparta, dice, de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Así es. Y da un consejo tan hermoso. Acuérdate de tu Creador. Esto es de predicación en la calle. Sí, pues. ¿Cierto? Sí, se ha escuchado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos hoy día? Esta palabra es una verdad, porque se pasó el tiempo. Ha llegado, ¿cierto?, el día malo, y hoy día con justa razón muchos dicen no tengo contentamiento en estos años. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Bueno, y desarrolla, ¿cierto?, todo un poema, una presentación maravillosa, extraordinaria, como escribe, ¿cierto?, aquí el autor, de manera tan poética, tan hermosa como va desarrollando, y dice, antes de esto, y las puertas de afuera se cerrarán, y antes que, bueno, es muy hermoso, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre, antes que pase todo eso, acuérdate de tu Creador. Finalizando, ¿cierto?, esta enseñanza, esta hermosa poesía, al final el Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este. Eso es lo más tremendo encuentro. O sea, todo lo que hemos estado compartiendo, todo el análisis, todo lo que de alguna manera podemos comunicar, todo lo que presenta la Escritura, el fin de todo el discurso oído es este. Joven, señorita, adolescente, teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto, dice, es el todo del hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos invertido años de nuestra vida, años, para tratar de conocer cuál es el fin del hombre, cuál es el objetivo, por qué estamos acá, por qué vivimos, por qué nos levantamos, por qué trabajamos, por qué formamos familia o por qué no formamos familia, por qué estudiamos? El fin, dice, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué hermoso eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, allí está nuestra plena satisfacción, nuestra plena realización. No está en los estudios, no está en la familia, no está en los bienes, no está en la situación económica, no está en aquello por lo que tanto nos desgastamos y nos esforzamos. Está en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estaba leyendo lo que anteriormente dice, porque hablaba también de los muchos libros, dice, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Qué hermoso, ¿eh? ¿Cómo? Pero cómo va hilvanando. Va hilvanando todo, y de manera tan poética. Sí. Qué hermoso, como toma ejemplos de cosas, ¿cierto?, tan cotidianas para enseñarnos. Y en este tiempo en donde cada uno dice, tiene su verdad. Hoy día es así. Sí, pues cada uno tiene su verdad. Entonces este versículo aquí, ¿cuál es el fin de todos? Lo que habla cada uno. Ahí Teme está. a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pastor Boris. Sí, estaba ahí meditando en esa palabra que usted reflexionaba o mencionaba acerca de los clavos, que entran, y como ¿no es clavos cierto? hincados, claro. Hincados, estas palabras, estos son como aguijones, como clavos. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es incómoda y dolorosa. Porque nos gusta que nos digan que sí y no queremos que nos digan que no. Nos queremos que nos pongan reglas, nos cargan las reglas. Y Dios nos confronta. Estos aguijones y estos clavos son necesarios, o si no, pregúntele a Cristo. Cristo es el ejemplo máximo. Él, bendito entre los benditos, se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Así como Cristo aceptó y recibió en sus manos, en sus pies, estos clavos, hoy día nosotros no recibimos clavos literales. Los clavos son la palabra que entra hasta partir el alma. Y esta palabra Hay personas que llegan a una iglesia y dicen, uy, ¿y qué le contó al pastor, al predicador? Porque todo lo que estaba diciendo, hasta rojo me puse, porque el Señor empieza a incomodarnos. Espero que esta palabra a usted, mi hermana, mi hermano, a mí y a todos nos incomode, porque hay cosas que mejorar en nuestra vida como hombres, como mujeres, como padres, como hijos. Nos debe incomodar porque tenemos que hacer la voluntad de Dios y muchas veces estamos extraviados haciendo la propia. Pastor Boris, usted hablaba de esto la semana pasada cuando expresaba, ¿cierto?, que muchas veces nosotros los padres le damos de todo a nuestros hijos para satisfacer las necesidades que ellos nos plantean. Necesidades que por lo demás muchas veces son inventadas, porque no es realmente necesidad de tener o contar con algo. ¿Cuándo le decimos nosotros que no? Y a veces los posicionamos como, ¿se acuerda que usted lo decía? Como el rey de la casa. Donde todo está orientado, ¿cierto?, a consentir a este niño, a esta niña, sin que haya, no solamente diciendo que eso esté mal a priori, esté mal de por sí, pero sin que haya una orientación, sin que haya una enseñanza. Cuando a un hijo se le satisface plenamente en todo,
sin un control, sin un contexto, sin una enseñanza de administración de ciertas verdades o de cosas que es necesario que ellos aprendan y en las cuales deben ser formados, entonces ciertamente estamos cometiendo un serio error nosotros como padres. Sobre todo cuando eso no tiene el contexto de la enseñanza escritural para la vida de nuestros hijos. Muchas veces en eso debemos reconocer, ¿cierto?, ante el Señor primeramente que no lo hemos hecho bien, y allí es donde usted decía también, ¿cierto?, esta necesidad de volvernos todos juntos para, en aquello que no lo estemos haciendo bien, podamos, ¿cierto?, enderezar, podamos corregir. El Señor siempre nos entrega una oportunidad de volver a tomar, de no cansarnos, de no dejar, ¿cierto?, las riendas, de no dejar el arado, como dice la Escritura, pero de volver, de hacerlo mejor, de esforzarnos aún más de aquello que tal vez usted o yo nos estemos esforzando hoy día. Pero cómo ir adelante, cómo avanzar por el bienestar de la vida de nuestros hijos, pero también por la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros como padres para llevar adelante, ¿cierto?, esta tarea, y el día en que tengamos que comparecer y presentarnos, podamos Señor hacerlo, ¿cierto?, con la frente en alto, dando pruebas, muestras de haber llevado adelante una tarea con errores, por cierto, pero con esfuerzo. O sea, no claudicamos en el esfuerzo de hacer esta voluntad de parte de nuestro Señor para la vida de los hijos. No nos cansemos pues, dice la Escritura, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y este bien tiene que ver también con la formación, no solamente es un bien social, de atender necesidades de aquellos que están más desposeídos, porque siempre tenemos como esta mirada social. Hacer el bien también implica esta hermosa tarea de formar hijos, de formar hijas, para el propósito eterno de Dios en la vida de cada uno de ellos. Ay, por cierto que todos los días nos quedamos, cada vez que tenemos esta conversación los días viernes, hermano Alberto, como decíamos la vez anterior, el diagnóstico es tremendo y aplicar el remedio a este diagnóstico es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, todos, y mirando, por cierto, primeramente a los que tenemos más cercanos, pero esto también tiene que hacerse a nivel de congregación, cómo hacer cambios ahí, cómo estar también más presente con los jóvenes que están para entregarle lo que ellos necesitan. Es todo un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo, y sabe que no hay mejor momento o mejor decisión que empezar. Claro. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Hágalo empezando. Parta por reunirse, parta por llamarlos a los hijos a una conversación, a un tiempo juntos, invítelos, un juguito, un café, un té, no sé, invítelos a comerse invítelos a pelar una naranja. Si no necesita armar una tremenda celebración o un acontecimiento, hágalo con un detalle. Si lo importante es que nos sentemos, es que tengamos un tiempo, que sea un tiempo valioso. ¿Sabe cómo va a cambiar la relación al interior de la casa? Ahora alguien pudiera a lo mejor, no sé, Pastor Boris y hermano Alberto, alguien pudiera a lo mejor en algún momento decepcionarse, puede decir, no estuvieron ni ahí, no importa. Hay que continuar, porque claro, esto llama la atención. ¿Y qué pasó? Es una tarea. Es una tarea. Sí. Si nos queda mal a la primera, volvamos. Habrá que volver. Porque es una enseñanza. Cuando un hijo está haciendo una tarea, ¿cierto?, y uno le ayuda y está con la lectoescritura y aprendiendo a hacer una letra, si la hizo mal, no le dice, bueno, ya no la hagan nunca más. No, tiene que volver y tiene que ir por la línea y por el trazo y marcar hasta que aprenderá a hacerlo bien. A lo mejor a la primera no nos resulta. A lo mejor lo hacemos mal y volvemos ahí en oración delante del Señor para que nos ayude, para cómo poder hacerlo, para que también toque el corazón de los hijos, para que acepten esta convocatoria.
Sí. Pero hágalo en amor. O sea, si los va a reunir para reprenderlos, para exhortarlos, hágalo primero en amor, siempre en amor, para que los hijos tomen este hábito, esta confianza de querer estar cerca suyo. Qué hermoso es cuando los hijos andan atrasito ahí de uno, siguiendo, porque quieren participar de lo que uno está haciendo en casa. Qué triste es cuando estamos todos al interior de la casa, pero cada uno viviendo su vida independiente, cada uno solo, papá solo, mamá sola, hijos solos. Estamos en el mismo espacio físico, pero no hay una comunión los unos con los otros. Y sabe que no es tan difícil, pero hay que parar, hay que sentarse y decir, parece que aquí está pasando eso. Estando juntos, viviendo juntos, pero parece que estamos solos. Los hijos con la tablet, con el celular, los papás en la televisión, cada uno en sus cosas. Y no hay un tiempo en el día de reunirse, de estar juntos, de hacerse cariño, de valorarse, de decir cuán importante es el uno para el otro. No se dan esas cosas, pudiera ser hasta anticuado, no lo sé. Pastor, para estar cerrando ya. Sí, de seguro habrá mamitas, papitos que digan, mi realidad económica es muy precaria, estamos pasando situaciones difíciles, no tengo la expertise, ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Me he equivocado tanto. Hay mujeres en la historia del cristianismo que nos dejan ejemplo. Una de ellas, porque hay muchas, se llamó Susana Wesley. Ella vivió entre los años 1669, harto tiempo atrás, hasta el 1742. Ella fue una mujer que pasó por necesidades económicas muy precarias. Se le quemó la casa, el esposo no era el mejor esposo, pasó por momentos muy complejos. Y dice lo siguiente, parte de su testimonio. Soy una mujer, pero también soy la amante de una gran familia. Y aunque el cargo superior de las almas contenidas en él recae sobre ti, sin embargo, en tu larga ausencia no puedo dejar de ver que cada alma... Esto fue escrito a su esposo. Sí, para su marido ausente no estaba, y ella le escribe lo siguiente: soy una mujer, pero también soy la amante de una gran familia, y aunque el cargo superior de las almas contenidos en él recae sobre ti, le escribe el esposo, sin embargo, en tu larga ausencia no puedo dejar de ver cada alma que dejas bajo mi cargo como un talento comprometido, conmigo bajo un fideicomiso. No soy un hombre ni un ministro, pero como madre y amante sentí que debo hacer más de lo que había hecho. Resolví comenzar con mis propios hijos, en el cual observo el siguiente método. Tomo la proporción de tiempo que puedo dedicar todas las noches para conversar con cada niño aparte. El lunes hablo con Molly, el martes con Hetty, el miércoles con Nancy, el jueves con Jackie, el viernes con Patty y el sábado con Charles. Esta mamá fue la madre de John y de Charles, o Juan y Carlos Wesley, hombres que trajeron fuego de avivamiento sobre Inglaterra. Miles de hombres y mujeres fueron alcanzados por el poder de Dios, pero detrás de esos hombres una madre preocupada, que oraba, que hablaba, que le dedicaba tiempo, de seguro con muchas incomodidades que hoy día están resueltas. No existía la tecnología que tenemos hoy, no tenía tanta ayuda como la tenemos hoy, pero el ejemplo sigue siendo tan oportuno. Pidámosle al Señor ser mejores padres, madres, esposos, hijos, y el Señor de seguro lo hará. Amén, sí. Amén. Pero hay que comenzar. Hay que comenzar. Gracias, pastor, hermano Alberto. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, con la ayuda del Señor. Amén. Y por cierto, recordarle a ustedes, queridos hermanos, que esta conversación queda ahí en nuestro portal. Lo puede buscar también ahí en YouTube, Ministerio Armonía. Bueno, para
compartirlo quizás más tardecito o cuando estén todos, que sea una ayuda para cada uno de los que están en casita en este día.